Bueno, comienza hoy aquí en nuestra ciudad el tercer Foro Federal para construir un plan nacional contra las violencias por razones de género. Hay mucha expectativa, se los venimos contando en estos últimos días. Y tenemos en nuestro estudio a Josefina Kelly, secretaria de Políticas contra la Violencia por Razones de Género, que depende del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad. Gracias por estar acá hoy. No, bueno, un antes placer. que nada, gracias a ustedes. El placer es para nosotros y poder estar en lugares como este creo que nos reconforta mucho y nada, es interesante poder generar este tipo de diálogos. Bueno, y son días, me parece, intensos, y si uno trata de tener perspectiva, me parece que es un momento histórico también, porque las mujeres están obteniendo derechos por los que vienen luchando desde hace mucho tiempo. Hace unos días ratificó el presidente que envía el proyecto para legalizar el aborto en Argentina, y vemos a funcionarios capacitándose. Después veremos los resultados, ¿no? Tal cual. Si funciona o no. Sí. Pero vemos a funcionarios que están obligados a capacitarse en perspectiva de género. No, yo creo que, bueno, varios puntos. En principio que es un momento histórico, creo que también ese momento histórico nos interpelan a nosotras una responsabilidad enorme, que es por un lado el movimiento de mujeres y diversidad durante un montón de años, porque no es que tuvo un punto de inflexión en el Ni Una Menos, pero creo que es una lucha histórica. Creo que la decisión política del presidente de la Nación y de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner también de generar el ministerio fue también por una cuestión de ver la realidad, de ver la urgencia de generar y de poder tener un ministerio que lo que hace es, si bien existe un instituto, eleva la institucionalidad de las políticas públicas en materia de género y hace que al momento también de poder tener una mirada transversal de la política y poder sentarse con otros ministerios a articular, también sea desde otro lugar, que eso realmente es muy bueno. La realidad que cuando nos encontramos con los otros ministerios nos encontramos con esta necesidad de la capacitación en Ley Micaela. Hay muchísima demanda por parte de municipios, de las provincias y también de las otras carteras del Poder Ejecutivo Nacional. La verdad primero que nada hay que reconocer que es necesario. Totalmente. Hay una decisión que tuvo la ministra Elizabeth Gómez Alcorta que me parece que es totalmente acertada, que es empezar a capacitar desde el presidente y los funcionarios con mayor rango para así llegar a toda la administración pública. Lo que se venía haciendo era al revés, era capacitar a todos los empleados de las distintas carteras del Estado, pero los funcionarios de alto rango no estaban capacitados. Y es necesario porque uno puede saber un montón, el efector ya sea yo siempre pongo el ejemplo desde el que entrega una licencia de conducir, porque por ahí es lo más palpable de que uno ve en un municipio, bueno, esa persona tiene que estar capacitada con perspectiva de género, pero su jefe también. Claro, claro. Pero además a la hora de diseñar políticas de Estado, totalmente, es imprescindible. Totalmente. El otro día teníamos una reunión con el Ministerio de Transporte, con él tiene un área específica de género, y cuando realmente hay una mirada de la generación a planificación de políticas públicas con perspectiva de género, es mucho más simple poder generar esa transversalidad que uno siempre dice, que se creó el ministerio, pero no únicamente para generar las políticas desde el ministerio, sino para poder articular con el resto de las áreas del Estado. Y bueno, pongo el ejemplo del transporte, pero así nos está pasando con todos los ministerios, por suerte. No te puedo preguntar qué hizo el gobierno anterior con el ministerio, porque el ministerio está creado recientemente, pero sí te puedo preguntar qué hizo con respecto a esta perspectiva y este tipo de políticas, teniendo en cuenta además que teníamos un presupuesto muy escueto, por ejemplo, para erradicar la violencia de género. Y entiendo que además estaba subejecutado, además que era escueto, estaba subejecutado. Sí, estaba subejecutado, después había un plan nacional, que es el que venció en diciembre y es el que nos trae hoy acá a Santa Rosa, que la realidad es que uno lo que nota, por ejemplo, que lo pongo que es lo más llamativo, es partir de un principio de realidad. Nosotros tenemos que partir de un contexto donde sabemos que hay casi un 40% de pobreza, donde hay provincias que están endeudadas en dólares, donde hay una deuda externa enorme también en nación. Y bueno, yo creo que al momento de planificar el plan anterior eso no se tuvo en cuenta. Se prometieron, por ejemplo, 36 hogares de protección integral para víctimas de violencia de género. Santa Rosa hoy no tiene, estás en una ciudad que se Bueno, pero de los 36 que se prometieron, ninguno se terminó. Hay uno solo en la provincia de Buenos Aires, que es en Junín, que está a un 90% de terminarse. Entonces, la realidad es que aparte de la subejecución, que eso demuestra de que si uno destina para 36 y no llegó, también cuáles son las prioridades y cuáles son, que es lo que yo siempre digo, que no termine en marketing y que no termine en el deber ser o quedar bien para poder decir algo, sino partir de un principio de realidad y qué es lo que se puede construir y cómo se puede articular con las provincias, con los municipios, con la sociedad civil,
que creo que eso por lo menos es la impronta que nosotros estamos llevando adelante. Bien, y hay una mirada sobre la pobreza, digo, estamos saliendo de una crisis, estamos todavía en medio de una crisis muy importante y me parece que bueno, las mujeres, las diversidades en general son la variable de ajuste, ¿no? Son y los niños también, por supuesto, ¿no? Pero son las que peor parte se llevan. No sé si tenemos esa mirada sobre la pobreza. Sí, existe esa mirada y por eso mismo, tanto para cuando se lanzó la tarjeta alimentar, la ministra estuvo convocada, porque claramente desde Presidencia y el Ministerio de Desarrollo Social entendían esto mismo que estabas comentando, entonces es parte y forma parte de esta transversalidad que decía recién. Por ejemplo, cuando se presentó el plan con catopodis de obras públicas, donde las cooperativas van a poder trabajar y se habló de un 50% de mujeres y un 50% de varones, también poder empezar a entender esto, ¿no? De que las mujeres también integran cooperativas, de que también son las que generalmente no, son las que al momento de las crisis son las que por ahí tienen se organizan. Totalmente. Totalmente, se organizan, eso es increíble. Sin duda que capacitar a los poderes es una muy buena noticia. Me imagino que va a haber resistencia porque es un cambio que va a llevar mucho tiempo, pero ¿cómo se hace o qué necesitamos para trabajar en términos generales en la sociedad? Tenemos una mujer que muere cada 23 horas este año. Ayer fue un día terrible, ¿no? Tuvimos noticias de femicidios, una violencia que lamentablemente parece recrudecer. Cuando más hablamos de esto, pareciera que estuviera recrudeciendo. No sé si es que se visibiliza más o que efectivamente va incrementándose. Pero ¿cómo hacemos, digo, para llegar a toda la sociedad? ¿Cómo lo van a trabajar? Bueno, en ese sentido, primero hablar de lo que es los registros, lo que es la realidad. La realidad es que es terrible los femicidios, es terrible la cantidad de hechos de violencia que existen en toda la sociedad, en toda la Argentina. Eso es lo que yo cuando decía es una responsabilidad enorme porque uno tiene que generar políticas públicas. Por supuesto que cuando uno dice es un cambio cultural, es un cambio que lleva tiempo, pero también necesitas pensar políticas públicas a corto y a mediano plazo, claro. Porque por más que a largo plazo sea el cambio cultural y entender que es la forma de la sociedad, una sociedad machista y patriarcal, también hay que generar acciones inmediatas. En ese punto, el Plan Nacional contra las Violencias de Género está trabajando eso, tiene una mirada también para poder abordar tanto con la sociedad civil como es el día de hoy, que vamos a realizar el foro con actores comunitarios, con organizaciones políticas, con organizaciones sindicales, con público en general, es decir, todo aquel que esté interesado en generar o pensar acciones que sirvan para trabajar sobre la prevención de la violencia por razones de género, sobre el abordaje integral, sobre el fortalecimiento de acceso a la justicia, sobre la protección y también interseccionalidades, que si quieren después tomo un minutito para explicarlo, están convocados a poder pensarlo. La verdad que lo empezamos a trabajar y en esto lo comentaba por ahí cuando nos presentamos hace un ratito, tratamos de replicar lo que fue los foros de la Ley de Medios. Creo que la construcción de un plan realmente ayuda muchísimo cuando hay participación ciudadana. No creo que sea una cuestión de decirlo, sino creo que realmente, ¿por qué? Porque se parte de las necesidades del territorio, se parte de cuál es la gente que está en el territorio real y que dice, bueno, acá puede faltar esto, allá puede faltar otra cosa, en esta sociedad, en esta ciudad, bueno, creo que eso es indispensable. Y también lo que es mañana, que es trabajar con los gobiernos locales, con los municipios y con las provincias. En este caso van a ser las provincias, por supuesto, de La Pampa, de Neuquén y de Río Negro. Por un lado, contándoles cuáles son lo que surgió de las conclusiones de hoy, porque me parece que ese diálogo es importante, poder hoy que se trabajan en diferentes comisiones, al final cada una de las comisiones lee un comunicado de las conclusiones que se llevó y eso es lo que nosotros mañana vamos a entregar, pero también porque existen experiencias locales y provinciales que son buenas, que es importante esta sinergia entre los tres poderes ejecutivos y la participación, por supuesto, del poder legislativo, y poder generar políticas públicas eficaces, de poder realmente concentrar esfuerzos para fortalecer lo que está hecho y que se necesita fortalecer y para poder abordar integralmente desde las tres áreas de los poderes ejecutivos aquellas cosas nuevas que pensemos crear en el plan nacional. Bien, me queda muy poquito tiempo. Dos temitas más me gustaría preguntarte. La trata de personas es una de las grandes preocupaciones en nuestra provincia. Lamentablemente hemos tenido varios intendentes complicados con el delito de trata de personas. Algunos tuvieron juicio, el último terminó de una manera muy vergonzosa. Se perdieron las cintas que eran las pruebas de la connivencia, supuesta connivencia. Bueno, no hubo condena después entre el poder político y los tratantes. Digo,
acá también me parece que hay que generar compromiso, ¿no? Por parte del poder político, y esto me parece que no tiene que ver con un partido, sino en términos generales de no seguir avalando bueno, a quienes promueven este tipo de violencias. Sí, coincido plenamente. Cuando yo hace un ratito refería, después explico las interseccionalidades. Sí, dale, nos quedamos ahora con eso. Es que tiene que ver con esto. Sí, dale. Es aquellas situaciones, aquellas personas que sufren violencia de género, pero por una situación aún mayor de vulnerabilidad o de opresión, necesitamos generar políticas focalizadas. Y uno de los programas que nosotros tenemos justamente en lo que es la interseccionalidad es la trata de personas. Claro. Nosotros hoy estamos integrando el comité que forma parte de jefatura de gabinete, sabemos que falta muchísimo y sabemos que sí, que es algo que atraviesa a toda la sociedad, que es tanto trata para fines de explotación sexual, pero también hay mucha trata laboral, también. Que eso también hay que empezar a trabajarlo fuertemente. Y la verdad que sí, creo que es un gran desafío, creo que es enorme en algunas provincias. Supongamos, el otro día me preguntaban qué surgió en el foro anterior que no surgió en Chapalmadal, y fue la trata de personas. Mira vos. Pero bueno, porque había ciertas provincias como Misiones, Corrientes, que planteaban que bueno, que la realidad es que es una problemática que se vive en el territorio, y en esto veía yo de poder... Va a surgir acá también. Sí, yo supuse que podía surgir. Va a surgir. Bueno, no, y para cerrar, porque mientras te escuchaba pensaba, hay un pedido, incluso la campaña está muy presente acá en La Pampa, de declarar la emergencia nacional en violencia de género. ¿Vos coincidís con que es necesario? Yo hasta antes del 10 de diciembre coincidía que era necesario. A partir del 10 de diciembre, con la creación del ministerio, me parece que la realidad es que ahí está la respuesta a la emergencia. Cuando uno, las instituciones, las jerarquiza, crea un propio ministerio donde va a tener un presupuesto propio, donde va a trabajar transversalmente, la verdad que me parece que la respuesta ya está en la creación del ministerio. Josefina, te agradezco mucho tu tiempo, te veremos esta tarde entonces, están todos invitados al foro, pueden inscribirse. Todos, bueno, todas. Todos, tal cual. Hacemos una pausa, ya venimos con más información, gracias. No, gracias a ustedes.